Hola, hola, buenas tardes. Como siempre voy a permitir que os vayan llegando las notificaciones a los móviles. Esperemos que hoy pueda ver vuestros comentarios, entonces voy a estar pendiente del otro móvil. Voy a quitar la voz, porque así, si no los veo por mi móvil, verlo por el otro móvil. Entonces, a ver qué sucede. Bueno. Por fin estamos aquí en un nuevo directo. Me presento, como siempre, soy Vanessa Pitarch, terapeuta, formadora y canalizadora. Sobre todo me dedico a el tema de ver qué hay en nuestro inconsciente, qué bloqueo hay ahí, acceder a él y solucionarlo. Evidentemente esto es fácil cuando sabes cómo, como en muchas ocasiones no sabemos cómo. Lo que yo os aporto son herramientas de ir más allá de la razón, de ir más allá de esa parte racional, ir al sentir y así poder liberar. Ya sabéis que estoy haciendo un movimiento Crece Consciente. Ese movimiento lo que hago es que podáis llevar a vuestro día a día a tierra, llevar a tierra, como dice un gran amigo mío, llevar a tierra todo aquello que ya sabéis de crecimiento personal y que no sabéis o no sabíais cómo materializarlo, ¿no? Cómo verlo, cómo utilizarlo. Entonces, para ello, semanalmente trabajamos temas distintos. Este tema, el de esta semana, es el perdón, que ya os dije en el blog. Sabéis que hago un blog, que hay un grupo de WhatsApp, hay un grupo de Telegram y en Insta también publico cada día un post refiriéndose al movimiento de la semana. Ya os comenté de que fuerais y que revisarais un poco el tema de la semana pasada, que era el juicio, porque el perdón tiene que ver mucho con el juicio. Bueno, bienvenidos a todos. Qué guay, un besito muy fuerte. Veo que está por ahí Tatiana, Adrián, Marta, Guille. No sé si me estáis saludando o no me estáis saludando. No me llega. Estoy mirando en mi otro, pero no me termina de llegar. Bueno, hay un poquito de retraso del uno al otro, entonces bueno, voy a esperar. Qué bien. Esto es nuevo y ahora, bueno, he hecho todo lo que he podido a nivel tecnológico para que funcione hoy. Entonces ahora me aparecen las cosas de forma diferente. A ver, me pone, ha comentado. ¿Y por qué no me aparece? Cuando sabes cómo. Como en muchas ocasiones nos aparecen las cosas de forma diferente. Pues no me aparece. Hola, hola Marta. Ahora sí, creo que he permitido que lleguen los mensajes. A ver si es así. Creo que sí. Escribirme otro hola, porfa. A ver si es así. Hay un pelín de retraso, como siempre. Ya sabéis que desde que escribís hasta que a mí me llega, tarda un poquito. Hola, Adrián. Sí que me llegan los mensajes, genial, porque ya sabéis que los directos son para vosotros, entonces que me encanta que me preguntéis, poder responderos a vuestras preguntas, pues sabiendo que llegan, ¿vale? Permitidme que quite el otro móvil y así no me mareo. Y de paso le doy toda la señal wifi a este. Genial, gracias, gracias. Bueno, vamos con el tema del perdón, gran tema, el tema del perdón. Bueno, voy a trabajarlo desde tres partes totalmente distintas, ¿vale? Vamos a ver el trabajar el tema de perdón cuando alguien me ha fallado, cuando alguien me ha hecho algo que me duele, pero luego vamos a ver el tema del perdón para con uno mismo, independientemente de ahí fuera. Otra de las cositas que no he leído nunca en crecimiento personal y que es muy importante dentro del crecimiento personal entender que debemos perdonarnos. Buenas, Jaume, qué bien. Estoy súper emocionada. Yo solo viendo que me decís un hola. Hola, ya estoy súper emocionada. Qué guay. Qué bien. Me alegro un montón de podernos conectar así. Genial.
Pues empezamos con el perdón. No es una tarea fácil el perdonar, ¿vale? ¿Cómo decir esto? Por una parte, el nosotros perdonar, estamos en ese momento siendo bastante egoístas, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo para conceder el perdón a nadie? Es como que me pongo por encima de la otra persona. Pero cierto es que para nuestro inconsciente, debido a la educación que tenemos, una vez nos han hecho daño, una vez nos hemos sentido heridos, traicionados, engañados, como ya les hemos juzgado, ya les hemos culpado, para poder liberarlo sí que tenemos que practicar el perdón. Entonces, cada vez que yo haya sentido rabia, rencor hacia alguien o hacia incluso una situación en la que a mí me haya fastidiado mucho, para poder liberar eso que me sucedió en ese instante, el último paso es perdonar. Perdonar a aquello que sucedió o perdonar a la persona que me lo hizo. ¿Y por qué perdonar? ¿No? Os preguntaréis, ¿por qué perdonar? Porque es cierto que cuando alguien te hace un hecho, imaginaros hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, ¿por qué debo de perdonar hoy? O esto tan famoso, ¿por qué perdonar a papá o a mamá, no? Si ya pasó, si además con los años yo ya entendí muchas cosas. Es necesario atravesar ese perdón porque si no, no vamos a ser capaces de liberar todas las emociones que se quedaron ahí aferradas a nosotros o aferradas a nuestro inconsciente. El perdón es terminar de limpiar bien esa herida o terminar de transmutar la herida o aprender de la herida, que ahora hablaremos qué nos aporta el perdón, o aprender de la herida. Entonces, cuando yo no perdono, cuando yo estoy en la rabia, estoy en el odio, estoy en el enfado todavía, es que, bueno, perdono pero no olvido. Esta frase mítica de perdono pero no olvido, no es perdonado. El perdón es un perdón sincero, ¿no? Te libero de toda culpa y me libero de toda culpa. Entonces, para poder liberar a alguien o poder liberar una situación de toda culpa, una de las cosas, como bien comentaba en mi blog, muy importantes es entender para qué vino ese evento a mi vida, qué es lo que me ha venido a enseñar. Si yo no aprendo, si yo no soy capaz de observar qué es lo que me ha venido a mostrar, voy a ser incapaz de perdonar. Mi inconsciente no me va a permitir que perdone, porque te está diciendo, hey, todavía no te estás dando cuenta que hay algo que se te escapa, que algo no has aprendido, entonces no te permite que perdones. Bueno, lo dicho, me podéis preguntar, hacerme consultas. Es cierto que con el tema del perdón, a lo mejor con hechos más suaves, ¿no? Que alguien me la haya jugado en el trabajo o incluso una infidelidad, es como algo más fácil de perdonar que cuando estamos hablando de cosas más duras, ¿no? O un asesinato, una agresión sexual, todas estas cosas parece que como que eso es más difícil, pero no es cierto. Simplemente os acordáis del juicio. El hecho es un hecho neutro, no es ni bueno ni malo. Evidentemente desde nuestros valores, desde nuestra educación, desde nuestras creencias, veremos o podemos observar que hay hechos que podrían ser como herir nuestros propios valores, pero son los míos, no son los de la otra persona. Entonces, para poder perdonar es muy, muy, muy importante hacer los pasitos del juicio previamente, ¿no? Ponerme en ese modo observador y ver esa realidad como neutra. Porque si no estoy en ese punto, que estoy en la rabia, estoy en el enfado, estoy en el dolor, perdonar no va a ser posible porque no vas a ser capaz de lo que te ha venido a enseñar la situación. Y me explico, ¿no? Imaginaros que llega tu amigo, tu amiga y te dice, mira, mi pareja me ha puesto los cuernos, ha estado con otro, ha estado con otra, mira cómo es, ¿no? No voy a decir insultos, pero le decimos un millón de insultos, todas estas cosas. Vale, en ese momento, claro, no le podemos decir a la persona, bueno, a ver que ha venido a enseñarte esto, sal de ahí. No, porque esa persona en ese momento está reviviendo, está como sintiendo
todo ese dolor que se ha producido. Pero sí que es cierto que con el tiempo, y con el tiempo no me refiero a semanas, ni meses, ni años, ¿no? No en el momento en que se produce el hecho, pero sí cuando ya respiramos, cuando tenemos el derecho a la pataleta, lo tenemos todos, voy a estar enfadada y no quiero ni pensar en el hecho, lo único que estoy es cabreada. Permitirnos que ese cabreo surja una vez ya hemos hecho eso, entonces podremos ponernos ese modo observador. A ver, Guille, ¿cuándo sabes? Un 100% que lo tienes perdonado. Muy bien, Guille, mira, una de las cosas muy importantes, saber qué te vino a enseñar, qué te vino a mostrar esa situación. Eso es súper importante. Otra de las cosas, y eso es una alarma que tenemos, lo que pasa es que a veces como no sabemos cómo conectar con nuestras emociones, es conectar con el suceso o conectar con la persona, a ver qué me hace sentir si yo sigo recordando ese hecho. ¿Os acordáis del juicio? Que el juicio decía que nos desconectaba de la otra persona o nos desconectaba de mí. Pues esto es lo que significa, que si yo sigo desconectado de esa persona, como alejado, como que solo puedo ver esa parte de él o de ella, entonces el perdón no está hecho. El decir, vale, ya lo he perdonado porque no me duele, pero no olvido. El decir eso no está perdonado. Porque cuando a mí me han hecho algo que me ha hecho daño, estoy intentando hacer memoria de algún caso mío para poder poner ejemplo, pero es que me cuesta acordarme de algún caso. Pero cuando yo he perdonado algo que a mí me ha hecho daño, automáticamente es esto, es que se me olvida. Estoy intentando buscar ejemplos, pero se me olvida que alguien me hizo algo. ¿Por qué? Porque entendí mi parte, cogí mi responsabilidad, como hablamos en el juicio, ¿no? Cogí mi parte de responsabilidad en lo que sucedió. Porque a lo mejor yo no tengo responsabilidad en que alguien venga por la calle y me agreda o me robe. Yo no tengo parte de responsabilidad, pero sí que mi responsabilidad es cómo yo vivo ese hecho. Entonces, tomar conciencia de cómo yo vivo ese hecho también me ayuda a perdonar al otro. Entonces, es observar como desde todos los prismas, tanto hacia la otra persona, hacia ti mismo, realmente tu emoción. Entender, mirarlo sin juicio, sin condena. Bueno, actuó como actuó, sin bien ni mal, actuó de determinada forma. Y con nosotros lo mismo. Con nosotros exactamente igual. Nosotros también actuamos de la mejor forma que sabemos. Creerme que no hay nadie malo ni bueno, ¿no? Sino que actuamos de la mejor forma que sabemos y con las herramientas que tenemos en ese momento. Entonces, si una persona pudiese ganar dinero de una forma más fácil que robando, lo haría. Y me podéis decir, ¿hay formas más fáciles, Vanessa? Sí, pero esa persona no las ve. O cree que no están a su alcance. O mil cosas. No estamos dentro de la cabeza de la otra persona. Todo lo que podamos condenar de por qué el otro actúa como actúa no lo vamos a saber nunca. Si tan siquiera sabemos cómo actuamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a saber por qué actúa como actúa el otro? Entonces, intentar ponerme en su cabeza y encima llevar mis creencias a su experiencia es imposible. Con lo cual, lo único que puedo hacer es distanciarme de la situación, verlo como una realidad neutra, como un hecho. Lo que me ha sucedido es que, como decíamos en el juicio, ¿no? Me han pinchado las 4 ruedas del coche, ha sido un compañero de trabajo porque me tiene manía, ¿vale? Entonces, claro, sale ahí una rabia. Muy bien. Voy a verlo desde mi realidad, qué es lo que yo puedo hacer. Y luego, evidentemente, la parte del perdón que me corresponde de perdonar a la otra persona. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? A ver si alguien sabe por qué nos cuesta tanto perdonar a papá o a mamá, a una pareja, a alguien que nos ha hecho algo. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Uno de los principales motivos por los que nos cuesta perdonar es porque no hemos expresado lo que nos han hecho sentir. Y me podéis decir, eso no es verdad.
porque yo le dije de todo, le pegué unos gritos, le dije lo más grande. Sí y no. Y me explico con el sí y no. Estoy convencida que todos vosotros habéis vivido una circunstancia en que si hubieses podido, te hubieses cargado al que tienes delante. O sea, lo coges del cuello y vamos, y te lo cargas. Pero no lo hemos hecho. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Porque gracias a Dios, ¿no? Tenemos unos ciertos valores, unas ciertas creencias, una cierta educación que nos impide en muchas ocasiones ni tan siquiera contestar a la otra persona, ¿no? Contestar y actuar sin dejarnos llevar por esos impulsos de ira y de rabia que tenemos en ese momento. Bueno, pues esos mismos valores que nos impiden sacar esa rabia nos están limitando a la hora de perdonar. ¿Por qué? Porque esa rabia que no hemos sacado hacia afuera sigue quedándose dentro de nosotros. Entonces, esto no es algo que he puesto en mi blog, pero aquí sí que os lo quería comentar. A mí me gusta mucho trabajar con la parte de la rabia. Hay que liberar esa rabia del dolor que me produjo ese hecho o ese evento. Si yo no saco la rabia, no voy a poder perdonar. Porque no he podido desahogarme. Ese ánimo de venganza no es que tenemos. O sea, no perdonamos porque hay como un ánimo de venganza. Es porque yo no he podido liberar la rabia que hay en mí. Entonces es muy importante sacar esa rabia. ¿Cómo sacamos la rabia? Con una carta que por supuesto no hay que hacérsela llegar a nadie. Pero sí que voy a dirigirme a esa persona, voy a poner su nombre y voy a decir, eres un HP, ¿no? Eso es lo más bonito que le podemos decir. Hay que ser muy contundentes cuanto más exagerado o exagerada seas, mucho mejor. Muchas veces cuando empezamos a escribir la carta de la rabia, que digo yo, cuando empezamos a escribirla, es como que nos sabe mal, ¿no? Incluso como que, ¿cómo voy a llamarle hijo de puta? ¿Cómo voy a llamarle que ojalá se muera? No puedo. Entonces estoy muy enfadada, y empezamos así, estoy muy enfadada contigo por... Y no, hay que decirle lo más grande. A las 3 líneas, créeme que sale toda esa rabia y toda esa impotencia y me hubiese gustado y te deseo y sacar todo esto. Porque si eso que sale no lo plasmamos en papel, toda esa rabia está dentro de ti. Entonces hay que sacarlo. Yo incluso en consulta no he permitido que golpeen un cojín. Si queréis golpear algo, imaginándoos cómo sacando esa rabia, verbalizando en el momento que estoy pegando esos golpes o que estoy gritando, hacerlo de una forma segura, por favor, que si no nos podemos dañar. Pero pues eso, un cojín o algo así. Pero hay que permitir que salga toda esta rabia, porque si no la sacamos no vamos a poder perdonar. Entonces, Guille, en tu caso, ¿no? Que me preguntábamos cómo sabemos observar si hemos sacado toda esa rabia, porque si vale, a lo mejor yo puedo haber perdonado, pero me queda un pequeño rencorcillo ahí, y ese rencor puede ser porque entiendo todo, entiendo lo que me vino a enseñar y porque aún hay como un pequeño rencor, hay como no se me termina de ir del todo de la mente. Observa si es que realmente has podido sacar toda esa rabia que hay en ti. Entonces, os recomiendo que hagamos una cartita de la rabia. Además, ya sabéis, los que habéis estado en consulta o habéis hecho algún curso conmigo, que recomiendo que sean 3 cartas durante 3 días seguidos. Hago hoy una carta de la rabia y mañana la vuelvo a empezar de cero y pasado la vuelvo a empezar de cero. Veréis cómo la emoción, las palabras cambian. O sea, vivirlo y ya me contáis la experiencia. El primer día incluso a lo mejor podéis escribir 3 hojas, el siguiente día escribís menos, la intensidad ya no es la misma porque ya es como, wow, ya no está. Entonces, el primer paso para empezar a perdonar, aparte de salir, ¿no? Verme desde zona neutra, quiero terminar de sacar toda esa rabia, voy a escribir una cartita dirigida hacia esa persona. Y luego con la carta, que siempre me preguntáis, ¿qué hago con la carta? Bueno, pues si la quemáis sería maravilloso ver cómo se quema, porque para nuestro inconsciente que se queme es que se destruye. Entonces ya el mensajito para el inconsciente ya es total.
lo hemos escrito, es decir, lo hemos materializado, lo hemos sacado de nuestra energía y lo hemos materializado a través de la escritura y encima luego se ha transformado porque lo hemos quemado. Sería maravilloso. Muy bien, hasta aquí, claro, el tema de la cartita. Automáticamente, en cuanto he hecho la carta de la rabia, vamos a hacer la carta del perdón. Igual que yo le he insultado, le he odiado, le he dicho que ojalá se muera, voy a poner te perdono por, te perdono por, te perdono por, te perdono por haberme engañado, te perdono por no haberme llamado cuando tocaba, te perdono. Todos los te perdonos posibles, ¿no? Le perdonamos a la otra persona. Y después de todo eso, un me perdono. Y aquí voy a ser bastante concreta. Quiero que vayáis y que observéis, porque en todos los casos, y esto también suele pasar de por qué no terminamos de perdonar, en todos los casos, en nuestro inconsciente, y además es así, pero en nuestro inconsciente se graba muy a fuego que lo que sucede es por culpa nuestra. El sentimiento de culpa lo tenemos todos súper potenciado, porque desde pequeñitos que nos han educado así. Entonces lo tenemos muy potenciado. Eso de lo primero que decimos, ¿qué he hecho yo para merecer esto, no? Eso de ¿qué he hecho yo para merecer esto? Es porque ya nos estamos culpando de la situación. Yo ya me estoy culpando de que me hayan pinchado las 4 ruedas del coche. Es que tendría que haber aparcado en otro sitio, o es que tendría... 1000 cosas. Nos decimos 1000 cosas. Entonces, aunque de forma consciente no seamos tan conscientes de que nos estamos culpando, nos culpamos por todo. Por todo, todos. Pero es por educación, por donde vivimos, por la sociedad, por cómo nos educan, por el tema de hacer las cosas bien, hacer las cosas mal. Entonces hay un sentimiento de culpa para nosotros mismos. Por eso, cuando terminó la carta de la rabia, perdono a la otra persona, luego me pido perdón a mí mismo, a mí misma. Me perdono por haberlo permitido, me perdono por no haberlo liberado antes, me perdono por lo que te salga de dentro. Perdónate. Y es muy importante el perdón hacia uno mismo, porque cuántas veces nos hemos juzgado, cuántas veces nos hemos condenado a nosotros mismos de los que nos pasaban. Incluso te has condenado a ti mismo cada vez que te conectabas a eso que te ha hecho alguien y decías, pues es que si yo hubiese actuado así, no hubiese permitido que esto pasara. Es decir, nos hemos culpado sin darnos cuenta. Entonces, hemos podido como perdonar a la otra persona, pero no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Entonces, el evento sigue ahí porque aún no hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender de ese evento. Y a lo mejor era esta parte nuestra de perdonarnos a nosotros mismos. Y con esto de perdonarnos a nosotros mismos, con cada cambio que hacemos, ¿os acordáis de mi yo de enero de 2020 a mi yo de diciembre de 2020, ¿no? Esos duelos que suceden en las personas cuando hacemos un cambio interior, cuando hacemos un cambio de casa, cuando hacemos un cambio de trabajo, hay un duelo, nos despedimos de mi antiguo yo y cogemos a un nuevo yo. Y es importante transitar ese duelo. En ese duelo aparece el perdón, en ese duelo aparece la rabia. Es un duelo. Ya nos lo dicen los psicólogos, ¿no? El primer paso del duelo es esa rabia, eso no me lo creo, no me lo quiero creer, te confrontas contra la realidad y con nosotros mismos pasa igual. Entonces, cuando estás dentro del crecimiento personal, claro, queremos evolucionar, queremos crecer, entonces hacemos como autocrítica, pero no hacemos una autocrítica constructiva. Nos lo hacemos desde el juicio, desde juzgarnos. O ¿cómo es posible que vuelva a hacer o vuelva a caer en esto si ya lo sé, si ya lo he oído 1000 veces en 1000 conferencias o lo he leído en 1000 libros? Entonces estamos generándonos o nos estamos culpando de nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando entramos dentro del crecimiento personal, esto se agudiza sin ser conscientes. Esta culpa sobre nosotros mismos se agudiza aún más. Entonces, cada vez que hagamos un cambio, cada vez que tomemos conciencia de una creencia, de algo que nos limitaba, de algo que nos bloqueaba, que liberáramos algo
como esto, ¿no? Como el tema que estamos viendo. De repente yo libero de culpa a aquel que me hizo daño en su momento. Automáticamente me tengo que perdonar a mí. Que hago un cambio de creencias, automáticamente después de haber hecho ese cambio de creencias me tengo que perdonar a mí. Y no a mi yo de ahora. Mi yo de ahora es maravilloso, que es quien se ha dado cuenta y quien ha hecho el cambio, ¿no? Quien ha cogido las riendas y ha sido fuerte y ha hecho el cambio, sino a mi antiguo yo. Te perdono. Sé que lo hiciste de la mejor forma con lo que sabías en el momento. Hoy ya no toca actuar así, ni ser así. Y te perdono por cómo has actuado. Pero necesitamos perdonarnos aunque entendamos el por qué o el para qué actuamos así. Necesitamos ese perdón. Insisto, lo necesitamos porque nos hemos culpado previamente. En el momento que nos dejemos de culpar, que la humanidad, la sociedad aumente en conciencia y entonces no juzgue, entonces no hará falta el perdón. Pero ahora, si yo me he cuestionado o me he juzgado, después tengo que perdonarme. Y evidentemente cuando yo he transitado un cambio de creencias, cuando yo he transitado un bloqueo que había en mí, se produce una sensación de wow, ¿cómo lo permití? Esto lo veo mucho en consulta, de que entráis en pena o entráis en tristeza, de cómo os veis permitiendo eso en vosotros para vosotros mismos. Entonces, uno de los trabajos que yo hago es pídete perdón. Si no te perdonas, no vas a poder avanzar. O si avanzas, vas a arrastrar con esa culpa. No sé si me he explicado bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien me quiere hacer alguna preguntita con respecto al perdón? Bueno, me gusta, voy a hacer como un pequeño esquema, ¿vale? Del tránsito del perdón, que primero estamos como en una rabia, en un enfado, en un dolor X, es decir, estamos dentro del hecho, nos acaba de suceder ese hecho, tenemos que pasar a verlo desde una realidad neutra. ¿Y por qué verlo una realidad neutra? Para que nos aporte todo ese aprendizaje, para observar el hecho sin estar apegado a la emoción, sin estar con ese bloqueo dentro de mí, con ese dolor, con ese sufrimiento. Voy a ver qué me muestra, qué me enseña, para así, después de saber lo que me ha venido a mostrar, poder pasar al perdón. En el perdón hay que transitar la rabia que yo no pude sacar en el momento que se me hizo o vino a mí ese hecho. En ese momento de perdón hay que sacar esa rabia, hay que escribirla, hay que transitarla y perdonamos. Y lo último es un me perdono a mí mismo. Entonces, este esquemita, creo que voy a hacer un post con este esquemita tan chulo para que quede claro, ¿no? Yo es que soy muy visual, entonces a mí me gusta así, ¡pum!, verlo. Y lo veo perfectamente. Pasamos de la rabia del hecho, me hacen un hecho que me daña, que me duele, que me frustra, que me enrabieta, que me cabrea, todas esas cosas. Automáticamente, cuando hemos transitado un poco esa rabia, empezamos a tomar distancia para verlo modo observador desde una realidad neutra para poder recibir todo el aprendizaje y así ir al perdón. Cuando vamos al perdón, sacamos la rabia que no pudimos sacar en su momento, en el momento que se dio el hecho, y después me perdono. Así de fácil, casi nada. Os digo, estos ejercicios son muy potentes, si lo hacemos por escrito, esto es muy potente. Sabéis que estoy, os puedo acompañar en un ejercicio así. Incluso me podéis escribir, Vanessa, me voy a sentar hoy a hacer el perdón, quiero liberar esto en mi vida. Os escucharé, os acompañaré, os guiaré y lo que esté en mi mano haré, a nivel energético también, para que eso sea de la forma más suave posible. En el blog os puse unos pasitos para hacer un ejercicio del perdón. Como veréis, creo que eran 7 ejercicios
o sea, 7 pasos para realizar la actividad del perdón. Esos ejercicios está sacado de un escritor japonés, ¿vale? Que me gusta mucho, no me acuerdo del nombre. Y además es que como me acordara creo que no lo podría decir, porque es japonés el nombre, ¿vale? Pero es es un señor que escribió sobre la ley del espejo, que la ley del espejo tiene que ver mucho con esto de perdonar, ¿no? Que nos ha venido a mostrar. Entonces, esos pasos los podéis seguir perfectamente introduciendo lo que os he dicho hoy. A ver, comentarios. Gracias por la ayuda que nos estás proporcionando. Gracias por hacernos crecer. ¡Ay, qué guay! Muchas gracias, Lucía. Gracias por tus palabras. Gracias, Marta. Vale, es que a veces tengo toda la información en mi cabeza y ya no sé si lo he dicho bien por orden, no lo he dicho bien. Acordaros, cada vez que yo hago un cambio, cada vez que yo hago un crecimiento personal, cada vez que yo me libero de un bloqueo interno, perdónate, perdona ese antiguo tú, ¿no? Por cómo te lo hizo pasar, por cómo lo viviste, por cuánto tiempo llevaste esa piedra en la mochila, que además quisiste llevarla y todas estas cositas. Entonces vamos a perdonarnos para así cerrar el ciclo 100%. Dudas, preguntas de el perdón. Bien, hemos dicho que el no perdonar, aparte de que nos está permitiendo avanzar, porque nos está muy limitando en ver el aprendizaje que yo me ha venido a mostrar o me ha venido a enseñar, lo estamos limitando. Aparte de esto, algo que me gusta poner un poquito de hincapié es que cuando yo no libero el perdón, si yo no perdono al otro, de repente me estoy convirtiendo en verdugo. Y esto es muy cruel decirlo, pero es así. Me estoy convirtiendo en verdugo del otro porque lo estoy juzgando y de mí mismo. ¿Por qué de mí mismo? Del otro vamos a suponer que nos da igual porque él no está en nuestra cabeza y bueno, y ya no lo tenemos que ver, ¿no? Pero de mí mismo me estoy convirtiendo en verdugo. ¿Por qué? Porque solo hago que recordar ese evento desde la forma en que lo viví en su día. Es decir, con el mismo dolor, con la misma rabia, con la misma impotencia. Entonces, el no perdonar, lo único que te hace es verdugo del otro y de ti. Entonces, permítete perdonar, permítete liberar, entender que perdonar a quien me ha pinchado las ruedas, a quien me ha agredido, a quien me ha ofendido, me ha traicionado, perdonarle no significa que esté de acuerdo con lo que ha hecho, no significa que me rebaje, no significa que tenga que decir sí, guana, ¿no? No. Lo que significa es que he tenido una comprensión superior, una comprensión con un nivel de conciencia superior de la realidad. Entiendo que lo ha hecho por sus motivos, aunque no sepa cuáles, pero entiendo que está en mi mano ahora el no seguir siendo verdugo como lo fue él para conmigo. Entonces, libérate, ¿no? A ver, que os siga leyendo. Marta, una de las cosas que hice fue leer en voz alta la carta del perdón varias veces al mismo tiempo que la iba rompiendo en pedacitos, la carta de la rabia. En ese momento no fue quemarlo, pero al acabar me sentí muy liberada. Wow, Marta, sí, yo os doy recomendaciones. Hay que me dice de romperla, genial, si te da más por sacarlo, es maravilloso, ¿no? Pero quemarlo es lo que digo, que para el inconsciente, el sacarlo, terminas de sacar esa rabia, el romperlo, terminas de sacar esa rabia. Pero si ya no recuerdas el evento, ya está perdonado, no tiene por qué. No tiene por qué de que si no recuerdas el evento esté perdonado. Pero esto, cuando más trabajamos con nosotros mismos, más podemos observarlo. Y me explico. Mirad, una vez tardé como media horita en llegar
a consulta, había quedado, tenía una cita para una consulta y la persona, cuando yo llegué tarde, yo ya la sentí, pero bueno, tenía muchísima rabia. Se había enfadado conmigo, pero vamos, no os lo podéis ni imaginar la rabia que llevaba encima. Fue maravilloso porque yo entendí en ese momento, entendí de que no era casualidad lo que me había pasado de llegar tarde, ¿vale? Porque yo necesitaba ver la rabia que había dentro de esa persona para poder sacarla. Porque además no lo aparenta, no aparenta que tenga esa rabia dentro. Entonces, cuando empezamos a hablar, a la media hora, yo no la conocía de nada, era la primera vez, cuando empezamos a hablar a la media horita, entonces ya me atreví a decirle, ¿estás muy enfadada con el mundo? Y me dijo, wow, ¿cómo lo sabes, no? Y digo, porque te has enfadado conmigo y ni me conocías por 10 minutos, no tiene sentido, tienes que tener mucha rabia dentro. Entonces, Lucía, esto te puede responder. Puede ser que la persona no se acuerde de qué evento le hizo tener esa rabia o tener ese enfado, pero sí que sucedan hechos que saque una rabia desmesurada o un enfado desmesurado. Entonces no hace falta ir a lo que nos sucedió o recordarlo, sino a saber transitar o gestionar la emoción que me está provocando ahora. Si a mí, porque alguien llegue tarde a una cita, 10 minutos, me cabreo con el mundo entero, sale la rabia, pasan 1000 pensamientos por dentro de mi cabeza, algo no va bien. Dentro de mí. Entonces, si yo, evidentemente, ella transitaría el tema del perdón, me perdonaría a mí por llegar tarde, etc. Que eso no me es culpa a mí de haber llegado tarde. Yo llegué tarde, pero ¿es bueno o es malo? Entendemos el hecho. Entonces, vamos a observar qué es lo que sucede ahí detrás. ¿Vale? Vamos a ver, cuando yo me enfado con algo, cuando a mí me molesta algo, puede ser que sea por perdones de otras circunstancias que yo no haya liberado entonces. ¿Me veis bien? A ver si ahora al tocar la pantalla he congelado algo. Porque Raquel pone que se me congeló el directo. Bueno, espero haberte contestado. Entonces, ¿puede ser el verdugo igualmente si un evento que yo no recuerdo no lo he perdonado? Efectivamente, podemos ser verdugos. ¿Por qué no nos damos cuenta? Y empezamos a ser verdugos e incluso a juzgar a más gente. Esto lo dice muy bien. Bien, gracias. Lo dice muy bien lo de la ley del espejo. Gracias, Lucía. Bien, pues hasta aquí. Gracias. Hasta aquí creo que el tema de perdonar, si nadie tiene algo más a añadir o a preguntar, entender que el perdón no implica que acepte el hecho, no lo implica, sino que el perdonar es entender que vino a enseñarme esa situación a mi vida, que venía a mostrarme, que puedo aprender de ello. A lo mejor no venía a mostrarme nada, sino simplemente a que yo aprendiera algo, lo que sea. Incluso a lo mejor a ver la fortaleza que hay en mí, que no era capaz de verla de ninguna forma y ha venido un evento a mí fuerte para sacar yo esa fortaleza. ¡Wow! Pues gracias. Lo único que he aprendido de este evento es lo fuerte que soy. Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces vamos a observar exactamente qué es lo que viene a mostrarnos. Y cualquier duda, ya sabéis que estoy, ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo a través de WhatsApp, de Insta, de Facebook, todas las redes. Ya sabéis que voy contestando en función de que voy pudiendo. Espero veros la semana que viene en el siguiente movimiento. Todavía no sé muy bien qué movimiento vamos a hacer para la semana que viene. No tengo nada preparado, pero lo prepararemos. Y bueno, gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que sin vosotros no podría ser yo. Un besito muy fuerte y feliz noche y feliz vida. Chao, chao.